Buenas tardes, seguidores de Nicaragua Insurrecta. Nos encontramos en la ciudad de Guatemala, en la casa Mirna Mac, donde miembros de la comunidad nicaragüense se encuentran reunidos y reunidas para conmemorar el 5º aniversario de la rebelión de abril con una misa dedicada a los asesinados por la dictadura Ortega Murillo, también dedicada a las madres de abril, a los y a las desterradas y a los exiliados, y también por la liberación de Nicaragua. Sí. Porque nosotros también lo vamos a ayudar y es cortina. También me mandan a decir que no se nada. Ah, ok. Ay, Dios mío. Esto sí de verdad parece combate. Es para darle realismo a la actividad. ¿Estamos todos? Yo soy Frank. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que triunfa en las calles, el Dios de rostro pulido. Por eso te clamo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Por el cielo que tu corazón te echa mucha miel. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que sube en la calle, el Dios de rostro furtivo. Por eso te llamo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. ¿Cuánto en serio? Bueno, siéntese aquí a mi lado, no tengan miedo, que no van a ser agónicos. Vénganse más para acá. Bueno, miren, les informo que ya les lancé el mantel de sangre, porque ese cuchillo corta muchísimo. Uy, Le da un gran corte pero está bien, padre. por poner la cruz más vertical. Bueno, vamos a celebrar con una Eucaristía primero y después con una convivencia. La misa es para celebrar y uno dice, ¿cómo vamos a celebrar 5 años de qué? De dictadura, ¿no? Porque la dictadura llevamos tiempo, ¿verdad? Miren, si es que hoy voy a manchar todo de rojo. Un pedacito de papel. ¿Qué le importa? Hay alcohol. Yo no siento tampoco. Rodrigo, sacar el alcohol. Vilma, con esperma de candela, échale un poquito. Alcohol de serpiente. Para limpiar, para desinfectar. ¿Se pone mareado? Esto nos pasa a los curas por andar diciendo mentiras, porque siempre decimos, esto es mi sangre. Ahora sí, ahora sí. Y no es la nuestra. Hoy sí me tocó. Bueno, miren, lo primero, voy a poner la estola, pero la estola no voy a poner alma,
voy a explicar por qué. El alba, esa vestidura blanca, nos la podemos poner todo bautizado, todo cristiano. No sé si me va a poner todo. ¿Sí? Sí, bien. Bueno, Sí. esta estola, no todo el mundo sabe lo que significa. Esto sí significa que Cristo está presente en medio de nosotros como buen pastor. La estola es un signo de la oveja que el buen pastor se pone sobre los hombros, ¿verdad? Entonces, la estola, desde el principio del cristianismo, es el signo del buen pastor. El alba no es signo de sacerdote. El alba lo puede poner cualquier cristiano. De hecho, cuando nos bautizamos, nos ponen una vestidura blanca, ¿verdad? Por lo menos antes. Bueno, entonces, agradecerles que hayan venido y que estemos celebrando. ¿Qué es lo que celebramos? Yo pensaba, digo, si estamos celebrando que recordando 5 años de asesinatos, 5 años de masacres, de la vida más fuerte cada vez. Gracias. ¿Y a dónde la pusiste? Veamos un poquito. Bueno, ahí por lo menos ya no ando manchando todo. Entonces, yo quisiera que lo dijeran ustedes, qué es lo que celebramos hoy. Yo sé que también celebramos 5 años de resistencia, de lucha, pero me gustaría que, así espontáneamente, alguien dijera, ¿qué motivos tenemos para celebrar estos 5 años? Por lo menos estar vivos. Para los que salimos de exiliados de Nicaragua, pues, preservamos nuestra vida, ¿verdad? Y no de sobrevivir. El día de hoy celebramos 5 años de estar fuera de nuestro país, exiliados, desterrados, siguiendo en pie de lucha por las voces que acallan en Nicaragua. La lucha, estar vivos. La resistencia. Celebramos que todavía hay cuerpos y almas que resisten en Nicaragua, que persisten, que se oponen, que tienen la valentía de seguir como un Señor. Pero también yo creo que es importante recordar a los mártires, ¿no? ¿Verdad? Es decir, esa gente, los familiares, sobre todo los familiares, que para esta fecha es un golpe fuerte, ¿no? Entonces yo creo que hay que tenerlos presentes y ver los rostros. Yo creo que no hay que olvidar esos rostros, porque lo peor que nos puede pasar es que volvamos a una normalidad como que si no ha pasado nada y ni siquiera sabemos cuántos muertos fueron, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que miremos los rostros, conmemoremos esa lucha, pero siempre pensando que tiene que llegar un día en que tiene que haber justicia. Sí, una oración por los asesinados, por la dictadura y también por las madres de Rick, por los y las familiares. Y además, Y lo está pasando también por los exiliados, por los desterrados y desterradas, ¿verdad? Y por supuesto pidiendo por la liberación de Nicaragua. Yo creo que en una crisis como la que sigue atravesando Nicaragua, emerge lo peor del ser humano, pero también lo mejor. O sea, en medio de la crisis, nosotros como familia, como amigos, hemos encontrado gente que ni siquiera conocíamos antes, pero con los cuales establecimos relaciones de solidaridad súper fuertes y duraderas, ¿no? Entonces, sí, hay lados positivos que hay que ver y que hay que reconocer y agradecer. Muy bien, pues eso vamos a hacer entonces, ¿verdad? Agradecer. Eucaristía significa acción de gracias, así que vamos a agradecerle al Señor por todo lo bueno de estos 5 años, pero pedirle también para que todo lo malo se acabe, ¿verdad? Cuanto antes. La misa es también la prolongación de la última cena. Aquí tenemos frases y código. Yo por eso me gusta más que si somos pocos nos sentemos como que fuera realmente una comida y no un espectáculo.
Normalmente las iglesias están puestas como que fuera un espectáculo, ¿no? Las filas ahí como que fuera un teatro y aquí el sacerdote haciendo las cosas y todo el mundo viendo. ¿Qué pasó, Marco? Dilo, Gato, a ver. No, Coralia, una de las que montó, ayudaba a montar este altar tan bonito. Decía que tenía que haber suficiente espacio allí precisamente para el sacerdote, ¿verdad? Para Sí. lo que te está diciendo. Voy a sacar un conejo ahora de la... No, pero es verdad, claro, lógicamente en una iglesia donde van 500 personas, pues las bancas están así puestas, ¿verdad? Pero cuando somos pocos tenemos que ir acostumbrándonos a tener la Eucaristía como fue. Somos un poquito más de los 12 que eran al principio, ¿verdad? Y al mismo tiempo fue una despedida de Jesús, pero al mismo tiempo fue un momento grande de fuerza, ¿no? Y de sentir que había un mensaje grande que Jesús había estado dando durante 3 años y que no habían entendido, no lo habían entendido. Por eso en la última cena Jesús les lava los pies a los discípulos, ya no dicen nada, ¿no? Solamente hace gestos, y yo creo que los gestos son mucho más importantes y nos mueven mucho más que las palabras, ¿no? Yo cuando estuve en Nicaragua en 2 ocasiones, la última de 2010 a 2013, y nos sorprendía que era tan difícil movilizar a la gente, ¿verdad? No me acuerdo qué elecciones hubo por entonces, no sé si municipales o qué, pero en las escuelitas que están ahí cerca, nosotros vivíamos en Barrio Loco, se llama, detrás de... En el Edgar Munguía. Edgar Munguía, sí, detrás de la otra. Y había unas escuelas donde se iba a votar. Y varias veces en la jornada fuimos a ver, no había nadie votando, no había nadie. Pero después las informaciones al día siguiente fue que votó el 89% del censo del barrio. Las elecciones del 2012, entonces. ¿Eran municipales o eran...? No, presidencial del 2012 eran presidenciales. Sí, pues esas. Pero la verdad estábamos sorprendidos de que no se movilizara la gente. Hay algo que la historia de la humanidad es una experiencia común, y es que cuando hay mártires, eso moviliza, ¿verdad? Yo siento que Alvarito Conrado, los primeros que hubo en Nicaragua, provocó una reacción tremenda, y yo creo que en el origen de nuestra fe cristiana está eso también, ¿verdad? Está Cristo, o sea, el que haya matado a un inocente de esa manera, movilizó a sus amigos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a leer hoy en las lecturas, porque hoy en la lectura del Evangelio aparece una palabra clave, es lo que las dictaduras y los tiranos intentan provocar para controlar. Es la palabra miedo. Hoy aparece la palabra miedo en el Evangelio. Y vamos a ver cómo Cristo aparece resucitado en medio de ellos y les quita ese miedo, les da alegría y los manda por el mundo. En lugar de estar encerrados por miedo, los manda por el mundo. Vamos entonces a pedirle al Señor todas estas intenciones y comenzar pidiéndole perdón porque a veces tenemos pecados de omisión, ¿verdad? Hay por supuesto pecados de obra, de palabra, de pensamiento, pero hay pecados de omisión, es decir, de no hacer todo lo bueno que podríamos hacer, y a veces nos quedamos cómodamente de brazos cruzados, ¿no? Vamos a pedirle perdón al Señor y decimos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor el compromiso de nuestro bautismo que nos ha purificado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura Sí, cada 15. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de
entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él reservará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de toda clase, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una gran alegría, radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: la misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que teman al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Vamos a cantar un aleluya, no tenemos en los cantos un aleluya, ¿no? Se inscribe.
El Evangelio nos permite. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo voy a comentar algo, pero después pasamos el micrófono. El micrófono que no hay, pero somos poquitos. Y miren, hay algo de este evangelio que hoy, cuando es la cuarta misa que tengo, ya me tocó predicar 3 veces sobre este evangelio, pero para esta misa que tenemos aquí es un poco diferente, porque yo le veo realmente muchas aplicaciones a la situación de Nicaragua y a la situación de ustedes, ¿verdad? En primer lugar, estaban encerrados por miedo a los judíos, ¿verdad? El miedo es un arma que usan los poderosos. No solo las dictaduras o las tiranías, sino los poderosos en general. Aquí en Guatemala lo sabemos porque a mí me tocó estar 8 años trabajando en un lugar que se llama Iscán, donde hubo muchas masacres. Y yo llegué después, ¿verdad? Pero celebrábamos en los aniversarios de la masacre de Cuarto Pueblo, por ejemplo, 350 personas, mujeres, niños, durante 3 días. El ejército los tenía a los hombres en la iglesia, a las mujeres en la auxiliatura, a los niños los mataron rápido. Fue un domingo que entraron, había mercado y agarraron a toda la gente, 2 columnas, los rodearon, y durante 3 días estuvieron masacrándonos. Podían haberles disparado el mismo domingo, porque los soldados dicen que antes de entrar en el pueblo, sus jefes les dijeron: miren, en aquella aldea son todos guerrilleros, vamos a acabar con ellos. El mal tiene un misterio, que no sabemos explicar. Y es que estos soldados eran indígenas, reclutados a la fuerza. Y si les dicen que en aquella aldea son todos guerrilleros, yo muchas veces me puse a pensar: si yo fuera soldado, bueno, pues llegas a la aldea y mandas a todos los posibles porque te han lavado el cerebro, crees que son guerrilleros. Ahora, lo que ocurrió ahí no fue eso. Lo que ocurrió ahí fue que durante 3 días los tenían encerrados y los iban sacando para torturarlos y matarlos de unas maneras asombrosas, ¿verdad?
los niños chiquitos los agarraban por los pies y les daban contra las piedras del río. Los que sobrevivieron lo vieron desde las colinas de alrededor. Uno de ellos es Marcelino López, que trabaja con nosotros en la representación con migrantes. Él intentó subirse a su caballo cuando vio los soldados rodeando el mercado. Y de la balacera, pues, dieron al caballo, el caballo cayó y él se ensangrentó todo, Marcelino, se pudo levantar. Él pensó que le habían disparado a él y echó a correr y vio que podía correr. Esa experiencia para él fue una experiencia también de resolución. Y a lo que voy es que con las masacres el objetivo no era matar. Matar era un instrumento para causar terror y movilizar a toda la población, lo que se llamaba quitarle el agua al pez, ¿verdad? El de tierra arrasada, que los gringos lo aprendieron en Vietnam, y era que la guerrilla que había allí, pues le hacían las tortillas a la población civil y tenían apoyo de la población civil. Y en Estados Unidos la política de tierra arrasada es que si le quitas el agua al pez, el pez se ahoga. Si le quitas la población civil que lo apoya. Bueno, pues ese objetivo tenían las masacres, ¿no? Nosotros creemos que las masacres de migrantes tienen también un objetivo de frenar la migración, ¿no? El caso es que para que la masacre provoque terror, tiene que haber sobrevivientes que lo cuenten. Y por eso en casi todas las masacres parece sorprendente, ¿verdad? Parece casualidad, pero hay uno o dos que quedan vivos y lo cuentan. Lo cuentan para que sí se cause terror. ¿Y qué pasó hace 2000 años? Que los apóstoles estaban ahí encerrados por miedo a los judíos. El miedo era real. Acababan de matar a Jesús. Y si mataron a Jesús, podían matarlos a ellos. El miedo era real. Y de repente entra Jesús y la primera palabra que dice Jesús resucitado es: la paz esté con ustedes. Y para que quede claro que el resucitado es el crucificado, para que quede claro que a una vida nueva y mejor solo podemos llegar por la lucha y el sacrificio, y entonces les enseña los clavos, las señales. Un resucitado que no tenga las señales quiere decir que es un resucitado que no es humano, ¿verdad? Eso es un poco el problema que vemos con algunas iglesias o a veces en las predicaciones, ¿verdad? Se predica a Cristo resucitado, pero se olvida que no murió de enfermedad ni de viejito, sino que murió por una injusticia, murió asesinado en la cruz. Por eso es importante este gesto, ¿no? Les mostró las manos, el costado, las llagas. Y yo creo que en estos 5 años ustedes tienen muchas llagas que mostrarle al Señor, ¿verdad? Aquí hay algunas cruces por ahí que son recuerdos de esas llagas, de esos mártires y de mucha gente que todavía hoy está sufriendo, ¿verdad? Este obispo tan valiente que yo creo que lo vamos a representar con esta cruz, y como lo tenemos sin encender y como sabemos que nuestra luz viene de la cruz, yo le pido a alguien que la encienda en este momento y que recordemos a Monseñor Rolando y a tanta gente que está desde dentro queriendo ser luz, ¿verdad? Queriendo ser luz a través del sacrificio y de la luz. Pues esto es lo primero que a mí se me ocurre con esto, esta palabra miedo. Pero después dice, se llenaron de alegría cuando llegó el Señor. Y Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo y los envía, fíjense. Pasamos de estar encerrados a irse por todo el mundo. Saben que los 12 apóstoles se fueron por todo el mundo, menos Judas, que se fue muy cerquita a un huerto a suicidarse. Pero los demás, Pedro murió en Roma, Andrés murió en Grecia, Tomás, del que vamos a hablar ahora, saben que murió en la India, está enterrado en la India. En la India. Cuando los portugueses llegaron a la India en 1400 y pico, iban acompañados de frailes franciscanos para llevar el cristianismo allá, y cuando llegan a la India se encuentran iglesias, cruces, sí, y dicen, oigan ustedes, y ustedes, ¿quién les
quién les trajo esta fe cristiana. Hace mucho tiempo, uno que se llama Tomás, y que está enterrado ahí, en el altar debajo de la iglesia, una ciudad que se llama Goa. Ahí enterraron a Santo Tomás. Entonces, bueno, son ritos diferentes, porque en 1400 años ellos evolucionaron con una fe cristiana que son lo que se llaman ahora los ritos siro-malabares, ¿no? Yo tengo compañeros jesuitas que son de la costa de la India y son católicos desde hace 2000 años, tienen unos ritos diferentes, ¿verdad? Pero en el fondo el evangelio, todo es lo mismo. Pero les cuento esto para decirles, estos apóstoles están acojonados, vamos a decir, ¿verdad? Ahuevados, por miedo a los judíos. Y con la resurrección se van por todo el mundo y dejan el miedo a un lado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido algo importantísimo en sus vidas, que los que no creen en la resurrección, por lo menos tendrán que explicarlo científicamente de alguna manera. ¿Cómo es que estos apóstoles, que el primero Pedro canta el gallo después de que él niega a Jesús ante una trabajadora doméstica, y después él va por el mundo predicando a los judíos, ustedes lo mataron? ¿Qué es lo que pasa para que pase de esa cobardía a esa valentía? Hay una experiencia de resurrección, y eso es lo que en estos 5 años ustedes antes han comentado. Tenemos mucho que celebrar porque hemos tenido experiencia de resurrección de mucha gente valiente, ¿verdad? Mucha gente valiente, empezando por aquellas imágenes que dieron la vuelta al mundo, ¿verdad? De este alemán, ¿verdad? Ante a 50 metros el dictador, decirle esas barbaridades, ¿no? Y yo siento que el espíritu está hablando. Lo que pasa es que no lo entiendo muy bien, ¿no? Esto es lo segundo que yo quería decir. Bien, Tomás, ustedes, les voy a hacer una pregunta. Aquí aparecen reunidos 2 veces. 8 días después, en la primera vez Tomás no está. La segunda vez le dicen a Tomás, Tomás, que se ha aparecido Jesús resucitado. Y él andaba por fuera de la comunidad la primera vez. La segunda vez ya está dentro de la comunidad. Yo les pregunto, ¿ustedes por qué creen que Tomás estaba fuera de la comunidad la primera vez? Por precaución. Porque seguramente estaba diciendo, aquí van a venir los judíos, ya saben dónde estamos reunidos, y entonces, bueno, pues podemos pensar que Tomás era cobarde, pero si leemos el resto del Evangelio, ¿dónde sale Tomás? Tomás no es un actor secundario de los apóstoles, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cosas de Tomás? De Pedro sabemos mucho. De Santiago y Juan también. De Judas. ¿Verdad? Yo le escuché varias veces contar a Carlos Mejía Godoy el chiste de Colgate, ¿no? Así que, no sé cómo era el chiste, pero era con la pasta de dientes, Colgate. Entonces, como que se la dieron a Judas Colgate y luego se colgó. Bueno, por supuesto, Carlos Mejía lo cuenta mucho más. Pero varias veces lo ha contado. Pero de Tomás sabemos muy pocas cosas. Pero tal vez se recuerdan de una. Hace pocas semanas lo leímos un domingo. Jesús les anunció, antes de la Semana Santa, que iba a ir a Jerusalén y que ahí el Hijo del Hombre iba a ser crucificado, entregado a las autoridades y que lo iban a matar. Y todos los apóstoles, empezando por Pedro, dicen, pues no vayamos, ¿verdad? Que no sea así, Señor. Pero hay un apóstol que dice, vayamos a Jerusalén a morir con él. Y ese es Tomás. Tomás sale muy pocas veces en el Evangelio, pero es valiente. Dice, vayamos a Jerusalén a morir con él. Yo siento que Tomás, podemos interpretar que podía tener miedo, pero yo siento que él iba por las calles de Jerusalén buscando a resucitar, ¿verdad? Buscando a resucitar. La prueba es que luego llegó a la India, o sea, no puede ser muy cobarde un tipo que sin haber avión ni barco, y bueno, barcos había, ¿verdad? Pero ni el canal de Suez había entonces. Entonces yo creo que Tomás era un tipo honrado que quería él tener la experiencia de la resurrección de Jesús. ¿Qué nos ocurre a veces? Que la queremos tener de manera individualista. Tomás solito por la calle, mientras que en el grupo fue donde ocurrió la aparición del resucitado.
Y por eso, hoy es el Domingo de la Misericordia. Jesús tiene misericordia de Tomás y se aparece por segunda vez cuando él ya está en el grupo. Fíjese qué importante es, esto lo digo porque sabemos que en estos 5 años ha costado mantener la unidad de la oposición en Nicaragua. Pero, sí, no, en Guatemala yo ya no. Eso es eterno, eso es de siempre. Pero el Evangelio de hoy, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que si no estamos en grupo unidos, la experiencia de la resurrección, de la esperanza, de una vida nueva, es difícil. Individualmente no vamos a tener esa experiencia. Si nos vamos como Tomás por la calle solitos, por muy valientes que seamos, no vamos a tener esa experiencia. Bueno, yo lo dejo aquí y me gustaría que alguno de ustedes comentara alguna frase del Evangelio que le ha motivado. A mí me gustaría pensar en cuando tachamos de miedo a algo, como que es bien fácil desde el otro lado decir, no es que tuviste miedo. Y nos pasa a los exiliados, como, ay, es que tuvo miedo y se fueron. Y yo he aprendido en estos 5 años que lo más valiente es vivir. O sea, que quedarse y vivir es súper valiente. Y sufrir y llorar y sentir culpa por estar viva y sentir culpa por reírse, porque conseguiste un trabajo, por lo que sea, porque tal vez estás mejor, es bien duro, es súper duro y es como una cruz que cargamos constantemente, de que al inicio yo me acuerdo que ni nos atrevíamos a mirarnos a la cara para reír y juntarnos, ¿no? Y nada, pues a mí pues con el tiempo aprendí, a mí me gustaría quedarme con la lección de que en la vida y en estar vivo también hay valentía. Si alguien más quiere comentar algo de la lectura sobre lo que quiera. Bueno, una de las frases, ¿verdad?, que también el Evangelio discute, me gusta, dice que esfuerza y sé valiente, porque yo estaré contigo. Pero si nosotros no nos esforzamos a buscar cómo levantarnos, Dios no nos va a dar la mano. Nos caemos y nos acomodamos. Pero si Dios mira que estás haciendo el esfuerzo por superarte, por querer levantarte de donde estás, porque dice Dios, la palabra de Dios, que Él te levantó es lodo cenagoso. Pero si ya nos caemos y no hacemos nada por levantarnos, entonces Dios no nos va a dar la mano. ¿Ya? Muchos creemos, como usted lo dijo, que queremos ver a Dios en persona para que Él nos manda, incluso hasta el enemigo manda para que nos ayude, porque Él es poderoso, si Él es creador de todo, dice la palabra de Dios, porque crió también a Satanás y Él quiso ser más que Dios y por eso lo mandó a un infierno. Y cuando nosotros pues nos caemos, miramos que podemos levantar. Si no hacemos el esfuerzo, Dios no nos va a dar la mano. Y como dijo usted, como estamos aquí todos reunidos, pues la unión hace la fuerza, hay un dicho. Pero como dijo también usted, si buscamos cómo hacer las cosas por nosotros mismos, lo vamos a triunfar. Tenemos que buscar apoyo, tenemos que estar unidos todos en la misma lucha que estamos ahorita. Es una lucha no individual para nosotros mismos. Y como dijo usted, Tomás, pues yo creo que Tomás hizo para que las escrituras se cumplieran. Como usted lo dijo, no era cobarde, lo que era precavido. Porque como usted lo dijo también, que podían llegar los judíos, porque ya sabían que ahí se reunían. Porque si nosotros tenemos una casa donde nos reunimos, además de alguien, miren, ahí se reúnen. ¿Okay? Pero cuando estamos en manos de Dios y Dios nos está ayudando, Dios va a estar siempre con nosotros. Pero cuando estamos unidos, cuando ya nos separamos, bueno, si nosotros nos separamos de Dios, que sigue siendo Dios, ¿quién es el hombre para ser Dios sin nosotros? Sigue siendo Dios, pero Dios sin nosotros no somos nada. También otra frase con el siguiente es de cuando también Jesús le dijo, dichoso el que cree sin haber visto.
Y creo que eso es lo que apuntamos todos los que estamos fuera y dentro de Nicaragua, esa fe inquebrantable, ¿verdad? La vemos en Monseñor y en muchos, en mártires que sin pensar que iba a llegar a tanta crueldad de los dictadores, perdieron su vida en eso por una fe que creo que tenemos todos en Dios, seamos de la denominación que seamos, lo que se creer. Y creo que eso de tal vez no estamos viendo cerca, ¿verdad? Que esto acabe, pero creo que si mantenemos esa fe viva y creemos fielmente en Dios, hay una señal por lo menos de alivio, pero si que nuestra fe se quebrante, creo que eso también va a ayudar mucho a que esa transición. Del miedo yo he aprendido que cada pequeña acción cuenta, y a veces nos desmoralizamos pensando que aquí solo estamos 12, 13 personas y que debía haber sido más grande y más espectáculo, como usted decía al inicio, y más inmenso, pero cada pequeña acción cuenta para quitarnos el miedo, para reforzar esa fe de la cual estamos hablando y para mantener esa esperanza. Y si estudiamos la historia de todos los regímenes que han caído en el planeta, cada pequeña acción que un exiliado hizo para levantar la voz fue la que movió a toda la comunidad a cambiar las cosas. Entonces, esta misa para mí es una acción tan importante como una misa de 500 personas, porque cuenta cada una, y el miedo lo vamos sintiendo y lo vamos a sentir. Sin embargo, la esperanza y la fe es lo que nos va a ayudar a poder manejar. Esta casa se llama Mirna Mac. Para nosotros es mártir, ¿verdad? Fue asesinada aquí en una fábrica. Y lo que tal vez no muchos de ustedes saben es que ella, como antropóloga, el primer estudio que hizo fue en este disco. Sí, lo dijimos aquí en la tumba. Ella estudió en Inglaterra, no me acuerdo en qué lugar, antropología, y cuando vino, habían fundado una asociación entre varios sociólogos, Avanzo, y tenía su oficina en la esquina de la 12 con 12, un poquito más abajo. Y ahí estaba Gonzalo de Villa, el arzobispo actual, que era sociólogo, y Ricardo Falla estaba muy cercano a ellos también, otros padres jesuitas. Y aparte de que ella es hija de migrantes, es de origen chino, ¿verdad? Sus papás, mi mamá le llamaban la china. Pero yo siento que lo que les decía antes, los mártires nos dan una fuerza grande. Yo creo que llamar a esta casa Mirna Mac, vamos a sentir esta fuerza para trabajar ella trabajó por los desplazados internos, ¿verdad? Acababa de presentar un informe muy valiente, denunciando a las autoridades y al ejército, y no se dio cuenta de que la estaban siguiendo desde hacía días, ¿verdad? Bueno, pues con Mirna Mac y con todos los mártires de Nicaragua y con Jesús, el primer mártir, pues vamos a continuar esta Eucaristía. Vamos a cantar el canto de ofertorio, vamos a poner este canto de la misa campesina.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. También en estos 5 años en que celebramos la lucha y la resistencia. Te damos gracias por Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con este gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. Está muy lejos de la misa. Es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando acabó la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra vida. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos, especialmente con Monseñor Rolando, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos y mártires, ellos que se durmieron esperando la justicia y la resurrección. Te pedimos por todos esos nombres que tenemos en nuestro corazón y por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. La misa es una celebración, y en toda celebración hay un brindis. En las Eucaristías se brinda por aquel que nos ha reunido, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a estar unidos en esa fraternidad que quiso iniciar Jesús hace 2000 años. Y es una fraternidad porque nos dijo que éramos todos hijos del mismo Padre. Vamos entonces a darnos la mano y a rezar juntos esta oración del Padre Nuestro, pensando en nuestros hermanos que están dispersos por el mundo y también en los que están dentro de Nicaragua. Digamos juntos: Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados en tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuya es la gloria por siempre, Señor. Hoy en el Evangelio 3 veces Jesús dice: la paz sea con ustedes. Vamos a pedir al Señor esa paz, precisamente para Nicaragua, pero también para tantos países como Guatemala, que tampoco la está viviendo. Vamos a decir juntos la oración de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz esté con vosotros. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos un saludo de paz. Rogamos para que en nuestro país también la paz esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este Evangelio. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Jesús dijo a Tomás, acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Podemos decir para Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La misa ha terminado, podemos seguir en la paz. Gracias al Señor. Muchas gracias y seguimos con la agenda. Gracias. Tanto despedir. Esta fue una misa transmitida desde la ciudad de Guatemala en el marco de la conmemoración del aniversario, del 5º aniversario de la rebelión de abril. La comunidad nicaragüense luego sigue con un programa de números culturales y convivencia en la casa Mirna Mac, ubicada en el centro de la ciudad de Guatemala. Volvemos con ustedes luego de unos minutos para seguirles llevando lo que acontece aquí en Ciudad de Guatemala con la conmemoración del 5º aniversario de la rebelión de abril.